Muy buenas, estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos a un cineasta muy nuestro, Antonio Dorado, que todos conocerán por su película El Rey, gran documentalista y profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle. Y para conversar con Antonio, a Mauricio Domenici, que es un profesor de arte dramático de la Universidad del Valle, aquí en Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con Antonio Dorado, para iniciar esta conversación que va a ser mucho de cine, de la tradición audiovisual de Cali, tan famosa como la Caliwood, vamos a ver una nota para comenzar esta conversación con Antonio y Mauricio. Los obstáculos. Es que la pasión de Toño siempre fue como esto que lo atrapó de estas historias, de algo que antes era como imposible estudiar cine, ¿no? Cuando salimos había la opción de la Universidad del Valle y por ahí se fue. Yo creo que una de las cosas buenas es que él estudió algo que le gusta hacer. Entonces él no mira los proyectos como un trabajo, sino que juega con lo que le gusta hacer. La experiencia de mezclar la academia con la práctica es algo que es un doble reto. Primero está el reto personal del artista que está comprometido con una obra y después está el reto del maestro, que sabe que sus actos finalmente no son actos individuales, sino que son actos que van a trascender a un público cercano que es el de los estudiantes. Digamos que esa doble condición implica, digamos, enseñar con el ejemplo. Y desde esa perspectiva yo creo que el trabajo de Antonio es muy meritorio por esa condición, porque quienes han sido y quienes van a ser sus alumnos saben que enfrente de ellos, como docentes, se está parando una persona que tiene toda la autoridad epistemológica por conocer el campo profesional, pero también profesional, de saber lo complejo, lo arbitrario y en algunos casos lo obstinado que requiere el poder emprender la empresa de hacer una película. La labor que se ha llevado a cabo en la Universidad del Valle durante tantos años desde la Escuela de Comunicación, pues primero es como una labor pionera, ¿no?, en la región, y todos los que han participado en ese trabajo durante todos los años pues han despertado como las inquietudes de muchos de nosotros que desde muy pequeños queríamos incursionar en el mundo del audiovisual. Le despiertan a uno inquietudes importantes alrededor del quehacer audiovisual. Sobre todo lo sacan a uno de esa ensoñación que a veces uno tiene frente al cine o frente a comercial que uno ha visto hasta ese momento y esas inquietudes parten de compartir todo un material nuevo, un universo nuevo que uno se enfrenta. O sea, Antonio es una persona que primero ha reflexionado a través de entender el cine para después, digamos, emprender la empresa artística de hacer cine. Y en ese trabajo, digamos, sus trabajos iniciales, sus trabajos documentales, sus trabajos en soporte de video, lo que constatan es una persona con unas profundas preocupaciones sociales, que es capaz de traducir esas preocupaciones en unos universos de imágenes que logra, digamos, despertar la sensibilidad de temática, fundamentalmente. Entonces esa sensibilidad temática está constatada en los documentales, en donde ya se vislumbra la fortaleza de los trabajos de Antonio, que son fundamentalmente en el montaje. O sea, Antonio es una persona que entiende la construcción de los ritmos de las imágenes, de los universos de las imágenes. Es un trabajo que no solamente debe a la gente que reflexiona específicamente en el audiovisual, sino a los teóricos. Pues, por favor, no hay que desconocer, y no me lo va a callar porque sería una falta de respeto, pues el legado del maestro Jesús Martín Barbero. Yo creo que sin el legado de él no entenderíamos el audiovisual, ni Oscar, ni Antonio, ni nosotros, ni nadie que hemos egresado de allí, como lo entendemos, desde sus reflexiones teóricas, estéticas, de la comunicación, de la cultura, de la sociedad, de la tecnología.
Bueno, después de esta nota, Antonio, es obligado a hablar un poco de cuál ha sido la escuela en la que te has formado como realizador audiovisual, como cineasta, cuáles han sido tus maestros, y has vivido una relación muy intensa con varios de ellos. Sí, bueno, yo soy de una generación en la que pensamos en el cine como una apuesta incondicional, en un momento en que no había Telepacífico, no había un canal regional, nosotros siempre apostamos al cine, ¿sí? Y yo tuve la suerte de que, pues por un lado, Jesús Martín nos tocó en un periodo en el que, pues en la escuela y en el país no había muchas personas que tuvieran como esa posibilidad de reflexionar, incluso con temas tan complejos como el melodrama, ¿no? Pero además yo creo que con Jesús nosotros aprendimos a tener como esa mirada sobre los conflictos, sobre la importancia de nuestra historia cultural, de nuestras historias populares, esa valoración de esos contextos que justamente para nosotros eran muy valiosos porque pues es el lugar de origen del que éramos la mayor parte de los estudiantes de una universidad pública, ¿no? Entonces yo creo que toda la Universidad del Valle es como un escenario imprescindible, no solo en mi caso, sino para todos los realizadores, digamos, de nuestra generación, ¿no? Y particularmente, digamos, Jesús Martín es como esa persona que empieza como a irradiar esa fuerza. De otro lado, están las referencias de Luis Ospina y Carlos Mayolo. Cuando yo termino justamente la universidad, se está rodando Carne de tu Carne, ¿sí? Entonces yo voy a pedir trabajo a Carne de tu Carne y por supuesto que me dicen que no hay trabajo para nadie. Yo estaba casi que dispuesto a pagar porque me dejaran trabajar. Yo era cargando los cables y ayudando en las luces. Y finalmente logré meterme, ¿sí? Y para mí esa fue como el hecho de estar en un set de una película de verdad, de trabajar. Además yo trabajé en la iluminación. Entonces ese fue la fotografía para mí, y hacer una fotografía con Berestein, que era el director en ese momento y que en este momento es uno de los grandes directores en el mundo. Yo creo que para mí eso fue ese encuentro con ese cine que era posible, y desde ese lugar yo decía, bueno, en algún momento yo tengo que hacer una película. Y siempre cuando estoy haciendo una película, claro, por supuesto, siempre metemos estudiantes. Y yo digo, alguno de estos va a tener como la obsesión de hacer una película. Y bueno, y ocurrió con Papeto. Papeto estuvo por primera vez en El Rey y pues ya vemos la película que ha hecho. Y la otra referencia es Luis Ospina. Cuando yo empecé a editar, porque después de la fotografía yo pasé al montaje, yo edité con Luis un documental sobre el maestro Antonio María Valencia. Y para mí esa relación con ese trabajo fue muy, muy importante. Ese trabajo fue muy bello y fue realmente una reivindicación de un hombre que ha sido clave en la historia de la cultura de Cali como Antonio María Valencia. Quería preguntarte cuál ha sido la relación de la generación que tú representas con respecto al Caliwood o a esta idea, digamos, de esta generación, digamos, del Caliwood, que entiendo que es, digamos, anterior. El Caliwood es justamente ese periodo de los 80, es la época de Carne de tu Carne, es un periodo en el que se hacen alrededor de 6, 7 películas. Yo creo que es Manchola el que introduce ese término, ¿sí? Pues muy sonoro y que en el ánimo como de tener una palabra de un reconocimiento pues funciona muy bien a nivel mediático, ¿sí? Hay muchos que dicen no, que justamente lo que no somos es Caliwood porque Hollywood es lo menos a lo que aspiramos parecernos, ¿no? Pero de todas maneras ha sido una referencia que funciona muy bien, que se ha instalado en los imaginarios y que independientemente de lo que se piense, pues es un elemento sonoro que ha entrado a identificar la ciudad. Sí, y al mismo tiempo es un juego, ¿no? De alguna manera es una denominación que tiene ironía, tiene buen humor. Sí, yo creo que hay que verlo por ese lado, como es la ironía,
pero es también de alguna forma como una ciudad muy fotogénica, una ciudad que de una manera muy extraña, hay mucha gente apasionada por el cine en esta ciudad, y creo que parte de esos mitos los estamos construyendo con este tipo de programas, con las películas, con los documentales, porque los mitos se construyen, creo yo, y en este caso necesitamos alimentarlos para que haya muchísimas películas, para que haya muchísimos documentales y para que haya cine en la ciudad y en el país por mucho tiempo. Antonio, Claro. tú en Rastros y Rostros, que fue un gran programa, ganó todos los premios en la década del 80 y 90, hiciste un primer documental, uno de tus primeros documentales dedicado a Mr. Fly, que es Gilberto Forero, tramoyista. ¿Cómo fue tu relación con Forero y cómo...? Bueno, pues cuando empezamos a trabajar en Rostros y Rastros, que fue justo inmediato después de que yo trabajé en el montaje de Antonio María Valencia, del documental, yo creo que todos los que no habíamos podido hacer un largometraje en 35 milímetros, vimos en Rostros y Rastros la posibilidad de hacer nuestro proyecto. Y en mi caso lo hice sobre Fly, porque Fly era mi compañero de trabajo en Carne de tu Carne, en la película de Carlos Mayolo. Entonces, yo quería hacer una mirada desde el cine, pero no desde los directores, no desde la gente que tiene el poder, sino justamente desde la gente que está al otro lado de las cámaras, desde la gente que desde sus lugares, o sea, como la gente que nos está filmando, que está programando todo este espacio, o sea, son justo los que están fuera de cuadro, pero que sin esas personas es imposible hacer los proyectos audiovisuales, ¿no? Entonces era como un homenaje a un ser humano que apreciaba y que por fortuna pues fue como el último trabajo digno que se hizo, ¿no? Pero también en el fondo es que yo me siento muy bien cuando hago documentales sobre gente de los sectores populares a los que yo pertenezco. Sí, es como que siento como una deuda cumplida. Claro. Sí. Antonio es también pues un importante docente del programa de comunicación. Una pregunta que muchas veces se hace uno es, ¿por qué no tenemos una escuela de cine? ¿Qué ha hecho falta? ¿Qué hace falta para que de alguna manera, digámoslo así, se dé ese salto? Que parece que está allí, que es como algo que debiera de resolverse de una vez por todas, dado justamente por el amor de Cali, por el cine, por el papel de la Universidad del Valle con respecto al tema audiovisual. ¿Qué crees tú que hace falta o qué es lo que ha pasado allí? Yo creo que el programa de cine siempre ha estado latente en la Escuela de Comunicación, incluso desde los inicios. No olvidemos que Jesús Martín, cuando pensó en comunicación social, uno de los profesores que pensó fue justamente Andrés Caicedo, ¿sí? A través del plan que nosotros hemos vivido primero como estudiantes y luego como docentes, en un periodo importante hemos tenido como un énfasis en audiovisuales, ¿sí? Lo que ocurre es que hacer un plan de estudios sobre cine implica también una reorganización interna, y nosotros también hemos encontrado bondades en que nuestros estudiantes y nuestros egresados son buenos para la escritura, por ejemplo, porque pasan por unos talleres de escritura. Son buenos para la investigación porque hay otras áreas complementarias que fusionan muy bien con la formación audiovisual que nosotros les damos. Entonces, quizá instintivamente le estamos apostando no a ese director, no a una escuela de director de cine que finalmente terminan trabajando más en video que en cine, sino como a una formación más amplia de un intelectual, de un profesional que tiene capacidad para pensar, para reflexionar sobre su entorno. Creo que en este momento esa es como la apuesta instintiva, y estamos de todas maneras pensando siempre, y de hecho hemos hecho
más que escuela de cine, hemos hecho especialización en audiovisuales, digamos diplomados en audiovisuales, ahora se va a hacer la maestría en audiovisuales, en documental. Entonces digamos que es como una instancia, como una segunda instancia, ¿no? Pero el asunto de la escuela de cine, pues más ha sido como en la práctica, que muchos estudiantes nuestros han sido, pues hoy en día son de los grandes directores de cine del país. Pero sí es un asunto que ha estado ahí como en... O sea, de hecho han estado saliendo Sí, cineastas y salen de la escuela Sí. de la Universidad del Valle. Sí. Eso es indudable. Antonio, digamos lo que decías ahora en una de tus respuestas anteriores, es tu relación con lo popular. Tú llegaste del Cauca a Cali en el 67, al barrio San Nicolás. En el 67 llegó Richie Ray a Cali y sé que has tenido siempre una pasión por lo popular y por el baile y por todo ese universo. ¿Cómo fue tu relación con todas estas manifestaciones de la cultura popular en esa Cali donde tú te formas? Sí, el hecho de que llegáramos o que mi familia llegara a San Nicolás en un periodo bien especial y también la edad en la que uno tiene, yo creo que eso lo marca de por vida. Además, yo recuerdo que de las primeras metas que yo tengo es conocer las 37 salas que creo que habían en ese momento en Cali y que me interesa conocerlas todas, y de hecho que conozco todas las salas de cine, porque eran muchas. Sí, pues en Popayán realmente, bueno, y uno como niño tampoco tiene mucho repertorio, pero eran épocas en que los niños, uno como niño estaba más en contacto con la calle, ¿no? No es como los niños de ahora que viven encerrados en apartamentos y en unidades residenciales, ¿sí? Entonces, esa relación con la salsa, la relación con el cine, la relación con personajes como el Grillo, por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que yo después retomo en El Rey, porque el Grillo era un personaje del barrio, sí. Pues no era un señor, no era amigo de mi familia ni nada, pero era un señor que conocía, que compraba el pan en la panadería La Calima, en la 14, en la 15 con cuarta, ¿sí? Eran personajes, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Y en los que porque le quedan a uno un poquito como marcando ahí la intuición y la memoria, y que por fortuna pues tuve después la posibilidad de hacer un guión pues con ese repertorio de vivencias. Bueno, vamos a hacer un corte y ya regresamos a esta interesante conversación con Antonio Dorado y con Mauricio. Bueno, aquí continuamos en Conversan 2 con el cineasta Antonio Dorado y Mauricio Domenici de la Escuela de Arte Dramática de la Universidad del Valle. Para continuar esta conversación vamos a ver primero una nota. Ahí lo importante también de rescatar es la importancia que tuvo la Escuela de Rostros y Rastros, digamos, como un laboratorio de experimentación y de madurez narrativa y estética de los realizadores de la Escuela de la Universidad del Valle. Y básicamente entender ese laboratorio a la luz de la obra de Antonio es entender, digamos, las evoluciones artísticas que un director va teniendo. Entonces, no es el mismo Antonio el que vemos en el tríptico de Estanislao al que vemos en Buenaventura o en Rojos, ¿no? No es lo mismo fundamentalmente porque ya aquí se enfrenta a otras preocupaciones que se autoimpone él como creador, que eso es algo muy interesante. El primer recuerdo que tengo de un trabajo de Antonio Dorado es cuando él me invitó a editar un documental, que era un documental de largo aliento sobre Estanislao Zuleta. Entonces yo estaba como en el umbral de graduarme ya, allí, porque yo me demoré un poco en graduarme. Entonces estaba en ese umbral que ya estaba trabajando, pero no estaba totalmente graduado, digamos, no con un título. Y entonces ahí empecé a aproximarme, digamos, al trabajo de Antonio Dorado. Producto de ese oficio de hacer películas empieza a imponerse retos. Y aquí el reto era meterse con un personaje
querido e incomprendido para mí como es Estanislao Zuleta a la luz de un documental que trate de mostrarlo. Entonces, eso en términos de ficción hoy en día que está, digamos, como muy en boca, sería hacer como una biopic de un personaje que tiene una resonancia histórica, pero que también tiene, digamos, una parte controversial. Él empieza a construir como una cantidad de teselaciones, como una especie de diferentes capas de relato que se van como uniendo y tratando de construir como una especie como de coral, digamos, temática, de voces también. Y entonces eso me parecía siempre como muy afortunado, porque precisamente es como una invitación a jugar, ¿no? Y me parece que de eso se trata un poco como la creatividad en el trabajo audiovisual. Yo creo que en este tríptico ya se siente, digamos, una solidez muy grande de él como narrador, se le siente un pulso firme y sobre todo se le siente, digamos, el salir muy bien librado de un juicio histórico que él le hace a una personalidad tan atrayente y tan seductora como la de Estanislao. Luego él hace Apaporis, que es un documental que yo tengo la fortuna de montar, pero resulta que el proyecto posterior a Apaporis es hacer una versión en ficción de la Apaporis, es decir, recrear la avenida de Richard Evans Schultes al Amazonas. Alguien le regaló el libro a Toño y Toño dice, me gustaría hacer un documental para acercarme más a la historia. Él es un productor argentino que decía, esta película debe ser una película obligatoria en todos los ciclos de formación escolar de Colombia, para que Colombia, sus escolares, su gente que esté formándose, se sienta orgulloso por ver el tipo de país que tienen, solamente con ver una película que se centra en contar una historia de un río. Y navegamos desde ahí, desde el Canalari hasta el Apaporis. Del Apaporis pasamos por el Jirijirimo, que es uno de los territorios o de los espectáculos. Bueno, Antonio, Estanislao Zuleta, ese fue uno de los documentales, creo, de más aliento que tú has hecho antes de entrar en tu película. ¿Qué significó enfrentarte con una figura tan rica y tan compleja como Estanislao Zuleta? Bueno, pues digamos que parte de ese privilegio que tuvimos en los años 80, los que estudiamos en la Universidad del Valle, era que estaba Colmenares, estaba Zuleta y claro, estaba Jesús Martín pues con toda su vitalidad. Zuleta nos dio clase a nosotros, ¿sí? Y en una ocasión me llamó Pepe, el hijo de Estanislao, y me habló del proyecto. Yo paralelamente había hecho una propuesta independiente, o sea que no lo hice tampoco como por encargo, sino que paralelamente tenía el interés de hacerlo. Y empezamos a trabajar paralelo al proyecto del Rey, ¿sí? Yo recuerdo que cuando me gano la beca de Colcultura, me gano también el premio para hacer el Rey. Y yo termino el documental de Estanislao, lo termino en el año 2000. Y cuando yo estaba haciendo el documental decía, uy, mierda, nosotros, porque antes de que muriera Estanislao, nosotros estábamos haciendo rostros y rastros, digamos, en ese momento. Y hasta hubo un interés de hacer un retrato de él cuando estaba en sus últimos días. Y nunca se hizo, ¿no? Entonces le viene uno como todo el arrepentimiento de decir, mierda, no, pues de la mayor preocupación era de Estanislao no había material. Sí, habíamos tenido ahí tan cercano y no se hizo estar en vida. Sí, tenía la pregunta de que no había mucho material documental previamente grabado sobre las conferencias de Estanislao, ¿cierto? ¿No? Es que es justamente como era el periodo más del audio, entonces la gente que tenía grabaciones era en audio, ¿no? Sí. Pero además las fotos, a él no le gustaban las fotos porque él decía pues que eso era una costumbre pequeño burguesa y que por tanto a él no le gustaba aparecer en las fotos. Sí. Entonces fue complicado, fue un desafío porque el otro era por dónde abordo a este personaje, ¿no? Era una biografía compleja. Entonces, ¿qué era? Porque Estanislao, pues, desde la filosofía, desde la literatura, desde el psicoanálisis, desde digamos, desde la poesía, es un personaje muy complejo, desde la docencia, desde la investigación,
desde su vida personal, que era tan compleja y tan interesante. Y era un desafío, ¿no? Porque yo no podía salir pues con cualquier retrato, digámoslo así. Y yo entrevisté muchísima gente. Incluso cuando la primera edición que yo hice en papel duraba 6 horas. Entonces yo dije, bueno, 6 horas, ¿quién va a ver un documental de 6 horas? Ni siquiera ni la familia ni sus estudiantes pues incondicionales. Y entonces así fuimos llegando como esa versión de 4 capítulos, Telepacífico, ¿no? Yo recuerdo que en ese momento estaba Mariana Garcés aquí en Telepacífico y ella me ayudó pues también para culminar algunas partes de del documental. Sí quedé muy contento y muy cansado también, ¿no? Porque había muchísima información, pero creo que fue un homenaje justo pues a una persona que no solo ha tenido gran influencia sobre la Universidad del Valle, sino que yo creo que es sobre una cantidad importante digamos, los intelectuales que en este momento están activos en el país, ¿no? Sí, todos de alguna manera tuvimos que ver con las charlas, las conferencias de Estanislao. Quien estaba de alguna manera interesado en el arte y en la cultura y en el psicoanálisis y en el marxismo tenía que ver con Estanislao. Lo que no recuerdo era cuál era la relación de Estanislao con el cine. Sí. Era rara y contradictoria, ¿no? Lo que yo pude percibir. Digamos, por un lado, a él no le gustaba el cine, pero en sus inicios le gustaba el cine de Bergman, ¿sí? Sin embargo, posteriormente él entra como en un desprecio por los medios impresionante. Sin embargo, luego Jesús, que es su compañero de unidad residencial y compañero muy cercano, porque viven en un apartamento casi juntos, él me comentaba de que Jesús, que Estanislao en los últimos tiempos veía muchísima televisión. Sí. Y el mismo Pepe me comentaba que le gustaban mucho algunas películas, entre ellas el Muro, ¿no? Que la había. Cuando le he contado eso a otros amigos de Estanislao, siempre me han dicho, o sea, como que notan un personaje muy raro, ¿no? Porque él siempre tuvo una postura muy crítica y distante, no solo frente al cine, sino frente a todos los nuevos medios, ¿no? Ahora, Estanislao ayudó a que en la escuela y en la facultad reciente de Artes y Comunicación aprendieran a ver esta sociedad. Creo que ustedes tuvieron esa fortuna porque si uno ve la trayectoria tuya, has estado muy preocupado por llevar al cine, traducir en historias audiovisuales en nuestras realidades, ¿no? Que es un poco lo que también Jesús Martín ayudó muchísimo. Creo que ese pensamiento de Estanislao, la reflexión, les ayudó a toda la generación que de alguna u otra manera tuvimos que ver con el Estanislao en los años 80, ¿no? Que ustedes han traducido al cine. De ahí pues vamos a una faceta, es que tú has hecho documentales como Rojos, que es sobre la América, hay Juego en el 23, que es el tema de la salsa, la Sonora Ponceña, es decir, de alguna manera esas son preocupaciones que seguramente se alimentaron por esta formación. Sí, digamos, yo tengo la suerte que en Rostros y Rastros yo entro como montajista y a mí me toca armar todo, o sea, yo alcanzo a editar más de 100 documentales. Entonces, la edición es un lugar privilegiado desde el cual uno puede aprender, porque uno puede sugerir muchas cosas, si resultan bien, pues bueno, uno tiene el desencanto de que regularmente nadie le agradece al montajista, o sea, la figura siempre el director. Un personaje oculto. Sí, claro. Pero también a veces uno sugiere cosas que no funcionan tan bien. Y bueno, tenés la virtud de que tampoco te las achacan, porque el director. A nombre del director. Pero ese espacio del montaje, y que es lo que me permite también entrar a la universidad como docente, para mí ha sido clave. O sea, yo creo que en el documental
uno escribe las historias en la sala de edición y esto cada vez tiene mayor sentido hoy en día cuando cada uno, o sea, cuando los documentalistas y los realizadores no utilizamos el computador solamente para escribir con palabras, sino para escribir con imágenes y con sonidos, ¿sí? Yo he tenido la suerte de tener experiencia en este campo y siempre ha sido como el lugar desde el cual yo escribo los guiones, yo trabajo los proyectos, es como un espacio que fui encontrando poco a poco y que yo creo que, y siempre he reflexionado un poco desde allí, desde el producto final. De alguna manera, cuando yo hice la maestría sobre literatura colombiana y latinoamericana, también yo todo el tiempo, todos mis trabajos eran sobre cine y literatura, ¿no? Porque de todas maneras también era una forma de instalarme allí. Y yo asociaba también como ese rol del escritor desde de esas operaciones de edición también, audiovisual, pero que convergen en algunos casos con el rol de la edición literaria, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen y de la concepción, realmente hay una diferencia grande entre el documental de Stanislao y el Apaporis, que es realmente casi cinematográfico, digamos, cuando uno ve la experiencia de mirar ese viaje por ese río maravilloso, es impresionante realmente visualmente, ¿no? Siento que casi uno no podría pensar que no es un documental. No sé si de allí sale la idea también de hacer una obra de ficción. Sí, porque el documental en sí mismo es muy estético. Hay como dos documentalistas, digamos, en Antonio entre uno y el otro. Sí, yo creo que ahí, por un lado, hay un cambio muy grande que tiene que ver también con la virtud que nosotros tenemos como docentes de la universidad, que nos obliga a estar actualizados, a dejarnos permear también por otras corrientes. Ese documental que hicimos en Rostros y Rastros estaba muy influenciado por los documentales de Luis Ospina, en realidad, ¿sí? Y que era un poco como esa tendencia del cinema verité, donde el documentalista está un poco ausente, ¿no? Entonces, en Apaporis es un laboratorio, es un ensayo donde yo exploro con los diarios de viaje, que son característicos también con todas estas expediciones que han hecho los europeos pues, a la selva amazónica, pero que veo que funciona muy bien para trabajar, y que me permitía contar esa historia, porque fue un documental muy, muy complicado de hacer. Originalmente yo tenía un dispositivo que era traer las cenizas de Richard Evans Schultes. La idea era que yo las iba por ellas a Boston para regarlas en el Apaporis con Davis. Pero cuando yo voy a buscar esas cenizas, me encuentro con que la esposa hace un año las ha regado en el jardín de su casa en una reunión familiar. Ajá. Entonces eso hace que yo falta que como un mes para hacer el viaje, yo tengo que decidir algo rápido y entonces Increíble. Por fortuna le apuesto a ese dispositivo de las fotos, ¿no? Que es lo que me permite narrar la película. Entonces digamos, lo rico del documental es que uno todo el tiempo tiene que estar editando sobre la marcha, ¿no? Repensando, reorganizando el material sobre las dificultades. Eso lo hace más independiente también. La ficción sobre todo los proyectos de ficción de época que me ha antojado hacer, son complicados porque uno depende de mucha gente, ¿sí? El documental es más libre, en el documental uno es más personal, tiene menos, uno puede intervenir más, ¿sí? Pero también en Apaporis eso te permitió adentrarte en una cosa tan extraordinaria como nuestras culturas indígenas, culturas aborígenes. Y hay una reflexión muy profunda sobre el aporte que han hecho estas culturas a la humanidad, que creo que es una de las cosas que más me impactó. Lo vimos con el filósofo español Eduardo Subirachs. Sí. Y hay una recuperación extraordinaria. Creo que ahí
tú haces el salto, dijéramos, de una construcción de personal muy profunda llevada al cine en esto tan importante como el papel de nuestras culturas indígenas y el aporte que hay, que creo que te debe haber marcado mucho esa experiencia. Sí, yo la verdad con este proyecto lo que quería era un poco también como, es un trabajo como visceral, una exploración visceral de nuestras raíces indígenas, ¿sí? De lo que significa ser indio, digamos, que es un término despectivo, ¿sí? Que lo escuchamos, digamos, en nuestra cotidianidad. Entonces yo parto como ese principio, ¿sí? Y para mí, o sea, cuando pienso en ese documental, yo lo veo como una transformación personal, pero me interesa también el tema de las plantas psicotrópicas, ¿no? De la mirada poco peyorativa que hay en torno a las plantas psicotrópicas, y entonces yo también lo que hago con este tema es enterarme de un mundo asombroso, ¿sí? O sea, porque la mística que hay con las plantas psicotrópicas en la Amazonía y en algunas comunidades es maravillosa, es algo que nosotros ignoramos, o sea, porque como todo el tiempo hemos estado de espaldas a la selva, ¿no? Y lo miramos, históricamente ha habido cierto desprecio, o ha sido como el patio trasero donde todo el mundo va a saquear cosas, ¿sí? Entonces para mí ha sido maravilloso este documental, pues le hemos invertido, Morris ha sido clave en este proceso también de interpretación, y la verdad es que le he invertido mucho tiempo, pero siento que está bien invertido, o sea, que le ha pasado rico. Creo que la clave para uno soportar... Y el producto es extraordinario, es una cosa maravillosa. Sí. Bueno. Eso es lo otro, que no siempre coincide, que las cosas que a uno le interesan, que a los demás les interesen también, ¿no? Que ha sido como una fortuna de que el documental haya funcionado. Bueno, como ven, se puede conversar muchísimo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Conversan 2. Ahí. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Antonio Dorado y Mauricio Dominici, hablando mucho de cine. Dejamos un poco la pregunta final que nos contestaste sobre Apaporis. Y Mauricio tiene una inquietud para que cerremos este tema de Apaporis, Mauricio. Quisiera que hablaras, Antonio, del final de la película, del documental, esta experiencia mística que se transmite ahí a propósito pues, del tema siempre eludido de nuestra cultura, el tema indígena. Sí, a ver, la escena final del documental es un acto asombroso al que asistimos y que justamente fue lo último que rodamos, ¿sí? Porque cuando hicimos el viaje, pues primero se fue todo el grupo y nosotros nos quedamos hasta el día siguiente, justo porque yo quería rodar eso. Y el camarógrafo se fue con el cazador, porque en ese caso hay que ser un cazador de imágenes también. Y cuando se está acompañando a un cazador, no se puede hacer mucha bulla, ¿no? Porque uno, digamos, malogra el trabajo del cazador. Y fue maravilloso no solo la cacería, sino lo que hace después Gerardo, ¿sí? Porque lo que él hace es invocando sus propios conocimientos míticos a través de un elemento muy sencillo, pues que no lo voy a decir ahora porque me les tiro la película a los espectadores, pero a través de un elemento muy, muy sencillo pone esa relación entre la vida y la muerte, ¿no? Como el curare, que sirve para matar, también a través del curare se puede devolver la vida, sí, se puede, digámoslo así, revivir. Entonces, lo que hay ahí realmente es un acto asombroso, ¿sí? Y asombroso también porque hay muchas cosas que vimos, pero que no logramos filmar. Y esta es de esas cosas que vivimos y que filmamos, ¿no? Porque lo que uno le ocurre en el documental, o sea, nosotros en ese documental, nosotros si acaso filmamos el 5 o 10% de todo lo que vimos, ¿sí?
porque hay que ser, para filmar un documental hay que ser muy rápido y uno no alcanza a filmar todo lo que uno ve. En la selva amazónica, ese río extraordinario que es el Apaporis. Sí. Entonces, pero no, yo creo que el documental pues ya va a salir en febrero en salas. No es fácil, digamos, hacer que un documental se distribuya, no es fácil que la gente lo vea, no estamos acostumbrados, paradójicamente hay muy buenos documentales en la ciudad, en el país, pero sobre todo en esta ciudad hay muy buenos trabajos. Sin embargo, la difusión siempre es un problema complicado. Vamos a ver, yo creo que estamos como inventando los mecanismos para que más gente pueda verlos, ¿no? Pero vamos a ver, queda una impresión muy linda sobre Apaporis, que ojalá viene en cine y la vamos a poder ver nuevamente, y los que no la han visto pues tendrán la oportunidad de ver, a mi manera de ver, una de las grandes realizaciones que se ha hecho en los últimos tiempos en el cine colombiano. Para continuar esta conversación vamos a ver una nota. Yo dirijo una empresa, si lo miras bien, puede ser la única multinacional que podemos tener. Una historia de amor escrita con sangre. Yo creo que El Rey tiene varios valores históricos esa película. La primera pues el de romper con ese silencio cinematográfico de una región que fue rica, ha sido rica en aportes de obras cinematográficas. Digamos que tiene ese valor cronológico de partir en dos el gran silencio de los 80 y de los 90 y a partir de este 2000 con esta película. Pero también tiene como la manifestación haciendo una parodia con lo que sería la Nouvelle Vague y los tránsitos que tienen estos románticos críticos franceses por la cinefilia, después por la crítica y finalmente por la ficción. En el caso de Antonio uno ve que es un académico, un muy buen estudiante, después una persona que se interesa por la docencia, después realiza documentales y finalmente llega a la ficción. Entonces se queman unas etapas que no son gratuitas y que son absolutamente lógicas. Pongámosle un título a eso es terquedad. Por tanta terquedad la gente empieza a creer los aliados, porque un principio fue muy duro. Se tocaban las puertas, había muchísimas pero no se abrían. Cuando no sé, las cosas se dieron y empezó el primer paso y luego el segundo, porque ahí todos aprendíamos. Era el primer trabajo de una película de Toño, empezando por él era el que nos lideraba, pero era su ópera prima. Uno podría decir que las películas en Colombia en general están en contexto, pues porque tocan el tema de la violencia y la guerrilla y todo eso, pero lo que pasa es que las otras temáticas me parece que tocan muy en abstracto. En cambio, Antonio parte de historias que parten más de lo concreto, no de lo abstracto. Por decir algo, él no tocó el tema del narcotráfico, él tocó el tema, primero en El Rey, del grillo. O sea, que es muy específico, está muy centrado. No es el narcotráfico como fenómeno, sino el grillo como historia. Recordando que El Rey es producto de una indagación documental de la especialización en prácticas audiovisuales, lo que se nota es que se pueden atar, digamos, el rompecabezas de la formación de Antonio, en términos de decir, es la última ficha que le faltaba a ese gran espectro que él como artista ha ido realizando, y es emprender ficción, pero no ficción en abstracto, sino ficción producto de esas preocupaciones que él como documentalista ha tenido. Y es ahí cuando El Rey aparece, y de ahí la sinceridad del Rey. Uno puede hablar de que El Rey pueda tener digamos, ciertas particularidades en un guión que privilegia una historia de amor, pero también no puede dejar de pensar en que el guión del Rey, El Rey como tal, es un documento sociológico muy interesante, porque lo que nos plantea es el inicio de una historia que ya todos conocemos. Y finalmente está La Reina, que es un proyecto también de ficción, una película, pero que parte de una investigación previa de varios personajes femeninos y de la manera como esos personajes vivieron como mujeres que estaban cercanas a la historia del narcotráfico en Cali en los años 80, investigación que parte y guión que se coescribe con Humberto Valverde, o sea, con todo el abonado, digamos, del trabajo de Humberto Valverde alrededor de esas temáticas. Cuando uno ve esas disertaciones que el hombre establece con los temas y con las imágenes de esos temas, uno lo que siente es una persona que conoce profundamente la historia del cine y a través de ese conocimiento puede, digamos, atreverse a ensayar fórmulas visuales muy atractivas. El sudor de sus amantes. Los labios tan divinos que tiene. La sangre de quien
quienes lo traicionaron. La próxima vez te mato. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se lo llevan? La pasión lo consumía. Bueno, después de esta nota, hablabas de San Nicolás, de que Jaime Caicedo era un personaje que estaba en el barrio. ¿Cuándo al cineasta Antonio Dorado le surge la idea, voy a hacer una obra de ficción sobre la vida de Jaime Caicedo el Grillo? Bueno, yo creo que ese proyecto surge en la Universidad del Valle. Nosotros estábamos haciendo una especialización sobre prácticas audiovisuales. Yo estaba como en calidad de estudiante en ese momento y se planteó la idea de indagar cómo el narcotráfico nos había cambiado, ¿sí? De eso salió un documental y yo en ese documental lideré un grupo sobre los orígenes del narcotráfico. Inevitablemente ahí estaba, digamos, el Grillo, como un personaje mítico. Quizá el Grillo no es justamente el primero, ¿no? Realmente hay otros, pero él es como el personaje mítico más visible y a mí me gusta trabajar esos mitos urbanos, ¿sí? Y yo creo que El Rey es la primera película sobre narcotráfico, o sea, la primera película de gángster propiamente que se hace en Colombia, porque además yo lo hago también en consecuencia con los cursos que estoy dando. Yo doy unos cursos de historia del cine y de estética. En los cursos de historia trabajamos los géneros cinematográficos y en los de estética sobre los movimientos cinematográficos. Y entonces el género de gángster, pues a mí personalmente me encantan las películas de gángster. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no hacer una extrapolación? O sea, una forma de contar este país. Este país es de alguna manera como una película de gángster y cada vez eso se ve más claro, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacerlo con el Grillo? Y además que me otorgaba también una distancia histórica en la que yo podía hablar de una manera más general, ¿no? Entonces eso, o sea, para mí El Rey, bueno, era un lío también porque era primera película, fue muy difícil, o sea, eso en un comienzo no se iba a hacer. Yo estaba dispuesto a hacerla prácticamente en video, como fuera, pero yo me había ganado un premio de 100 millones de pesos que se me había vuelto un castigo. Yo quise hacer esa película, hasta iba a hacer una obra de teatro y luego la iba a filmar. Era un problema complejo que yo tenía y por fortuna empezamos a trabajar. Armamos un grupo donde habían 4 personas que tenían experiencia de un equipo de 70 personas, la gran mayoría, pues no teníamos, o sea, mi experiencia era haber trabajado con Carlos Mayolo, sí, pero una experiencia por un lado muy remota y por otro lado pues muy distinta. Entonces casi que es un poco por la intuición, ¿no? Empiezo como a apelar a la intuición, a dejarme llevar por los mismos textos, quizás ser consecuente con lo que he dicho en clase también, porque lo que hago realmente es eso, ¿no? Dejarme guiar por la intuición y luego, pues, digamos que estos trabajos también se hacen uno porque tengo un grupo en la universidad de profesores, de gente que me ayuda, que me dan, la universidad me da tiempo para hacer este trabajo. Yo lo hago, digamos, en un periodo de año sabático, pero también de mi familia, o sea, porque es que todos estos trabajos son un tema de fin de semana, de que uno no... La profesora Cecilia te ayuda mucho. Muchísimo, o sea, Cecilia ha sido clave en este proceso y también mi familia, ¿me entiendes? Yo tengo una familia de 8 hermanos claro, que son incondicionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué no para ver estas cosas? Sí, uno digamos, yo aparezco aquí dando la cara de un proyecto y sí, yo, sin lugar a dudas, yo lo jalono, pero finalmente esto se hace es porque hay un combo detrás, porque hay un grupo de gente que creen lo que yo voy a hacer y que me respalda, ¿no? Porque lamentablemente, quizá el documental uno sí puede hacerlo un poco más solitario, pero la ficción es casi imposible. Eso es muy complejo. O sea, Liuba, por ejemplo, Liuba Leap, la productora, fue una persona clave, ¿no? en este proceso y la enseñanza para todos fue que de la región, o
sea, que aquí había mucha gente que aunque no tenía mucha experiencia, pero que con la intuición que nosotros podemos hacer proyectos importantes, ¿no? Que la pobreza nunca se notó, o sea, que vos ves El Rey o es La Reina ahora y vos ves que son películas de gran factura, así no haya unas grandes facturas económicas pues respaldando los costos de esos trabajos. Sí, no hay duda que El Rey fue una película que nos sorprendió, cambió de alguna manera el panorama de lo que no estaba pasando en el cine en Cali. En verdad nos devolvió el aliento. Esa película ha significado muchísimas cosas. A mí un aspecto que me llama mucho la atención es el que tiene que ver con el personaje del rey, que era muy riesgoso hacerlo. Digamos, es en sí mismo un tema muy complicado por los distintos ángulos problemáticos que puede tener. Pero una cosa que me pareció es que el rey es tratado como desde su universo social. No hay como una cosa esquemática sobre la manera de cómo mirar el problema del narcotráfico, que ha sido un tema evidentemente macartizado, esquematizado, estigmatizado, no sé. ¿Cómo te planteaste realmente ese problema? Sí, ahí hay varias cosas, porque por un lado pues es una película concéntrica en un personaje, no toda la película gira alrededor del rey. Y el otro asunto es, digamos que es el gran fantasma que nosotros como documentalistas enfrentamos, y es que al no tener un trabajo continuo con los actores, entonces bueno, ¿cómo dirigís un actor? ¿Cómo planteas una puesta en escena? Porque eso requiere oficio en las tablas, ¿sí? Y pues yo lo que hice fue intuitivamente, y desde ahí, digamos, lo he seguido trabajando hasta hoy, lo que yo hago para la creación de los personajes es trabajar permanentemente en diálogo con los actores, ¿sí? Yo tengo una intuición sobre lo que yo necesito en cada plano, y siempre es como ese sentido del montajista. O sea, cuando yo digo tenemos el plano es porque yo sé que en edición tengo algo que me sirve, ¿sí? O sea, yo realmente todo lo he organizado un poco desde allí, pero en la puesta en escena, por ejemplo, para mí Fernando Solórzano fue clave trabajar con él. O sea, porque a pesar de que es un actor que tenía mucho oficio en televisión, por ejemplo, a Flaco solo le dan opción de ser protagónico después del Rey, porque el Flaco no tiene el prototipo tampoco de ser un protagónico, porque a pesar de que es una persona que tiene gracia, no tiene la fisonomía del galán bonito, ¿no? Entonces, justamente era ya una decisión inusual. Yo me estaba yendo, o sea, yo me fui por él porque yo necesitaba un aliado, un amigo. Para mí un actor es también, o sea, es un profesional, pero es también es un amigo con el que yo puedo dialogar, con el que podemos explorar cosas. Y a raíz de esa relación que generamos con él y con todo el equipo, pues la película se fue haciendo con muchísimas dificultades. Fernando originalmente era un personaje ni siquiera secundario, era un figurante, ¿sí? Después de figurante, cuando los protagonistas me empezaron a caer, después pasó a ser secundario, después era uno de los coprotagonistas y después fue el protagonista. Y eso estamos hablando de que a mí el protagonista me renuncia 8 días antes de empezar el rodaje, y entonces yo tengo que tomar esa decisión sobre la marcha. Pero ya tenía una relación muy cercana con él, ¿sí? Entonces, ese asunto de la dirección de actores es un asunto muy complejo, sobre todo para uno como documentalista, pero yo he logrado enfrentar la dificultad, por un lado desde mi postura como director, pero también como montajista y como documentalista, ¿no? Porque en el fondo yo lo que busco en una escena es también que se parezca a la realidad, o sea, que yo pueda creérmela, que
que no parezca actuada. Y el gran problema que habitualmente tenemos con los actores, digámoslo así, de teatro, que tienen una gran trayectoria teatral, es que el actor de teatro, por hacerlo mejor, pues actúa. Y cuando actúa, pues digamos, la verosimilitud de la escena flaquea un poco, ¿sí? Entonces, el asunto siempre es, incluso nosotros casi nunca ensayamos las escenas, sino las escenas anteriores, o sea, crear la atmósfera y la confianza para que esos personajes fluyan con naturalidad, ¿no? Ese es un asunto bien interesante y delicado y que es complejo, ¿no? Porque uno sigue trabajando en eso en la edición. La voz, por ejemplo, es importantísimo, ¿sí? Y en las voces uno también mejora muchísimo la actuación de un personaje. Bueno, Cronos de hora, podríamos Sí. estar aquí horas hablando de Sí. cine con Antonio Dorado y con Mauricio. Habrá otra oportunidad. Te agradezco, Antonio y Mauricio, haber estado aquí y nos vemos en una próxima emisión de nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.